Amigos, nos encontramos nuevamente para continuar nuestras clases de Filosofía de la Naturaleza. Como siempre empezamos con una oración a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos a hablar ahora de un tema nuevo, si esta es una nueva unidad. Ya hemos visto, entonces, un poco para recapitular, hemos visto ya el movimiento, el cambio. A partir del movimiento y el cambio hemos descubierto los principios, ¿no?, del movimiento y del cambio, el acto y la potencia. Hemos visto también, a partir del cambio, la existencia de las sustancias y de los accidentes, ¿cierto? Hemos visto la diferencia que hay entre sustancia y accidente, uno como el complemento, como el elemento que está inserto, que está inherente en la sustancia, y la otra que es la sustancia, que es el sujeto o el ser, ¿no? El ser que es por sí mismo. La sustancia es el ser por sí mismo, el accidente es un ser que inhiere en el ser por sí mismo, por tanto es un ser mucho más débil, el del accidente. Bien, tenemos entonces sustancia y accidentes. También hemos visto por medio del cambio y la mutación, generación y corrupción, hemos visto también la transformación, como una sustancia puede generar otra sustancia o generarse en otra sustancia, como una sustancia puede corromperse y pasar a ser otra sustancia. Entonces hemos visto los cambios accidentales, hemos visto los cambios sustanciales. A partir de los cambios sustanciales hemos podido también constatar cómo la sustancia tiene dos elementos internos que trabajan al estilo del acto y la potencia. Uno es la forma sustancial, que es lo que hace que una cosa sea determinada cosa, que un perro sea perro, que una planta sea planta, que un ser humano sea ser humano. Esa es la forma sustancial. Y la materia prima, que es el principio potencial que recibe esta forma sustancial, y ambas conforman una sola sustancia, ¿no? No son dos sustancias que forman una sustancia, sino que son dos elementos metafísicos de una misma sustancia. Esto ya no es un tema propiamente cosmológico, sino metafísico, pero lo tenemos que decir para ayudarnos a entender los principios de la naturaleza. Ahora vamos a como descender un poco y hablar sí ya de principios físicos, porque las sustancias materiales están conformadas de un montón de elementos físicos. Así, por ejemplo, nosotros, seres humanos, estamos conformados de órganos, huesos, tendones, ¿no?, distintos tipos de tejidos, distintas partes, ¿no?, los brazos, las piernas, la cabeza, el cuello, el cuerpo. Bueno, estamos formados de distintos elementos, ¿no?, de distintas cosas que forman parte de un solo ser. Y esto justamente es algo que tenemos que verlo, que analizarlo. Entonces, nuestro tema de esta clase es los compuestos y los elementos. Quiero también indicar acá que hay una cuestión histórica, porque el hombre siempre se ha preguntado por cómo es el comienzo de todo, ¿no? Cómo ha sido todo al principio, desde el principio. Eso ha sido siempre una pregunta que al hombre, cómo se han formado las cosas, cómo lo que vemos nosotros, las cosas que tenemos ahora, las cosas que están a nuestro alrededor y nosotros mismos, cómo nos hemos ido conformando, cómo ha llegado la naturaleza a ser lo que ahora es. Entonces, esto llevó a los filósofos primitivos, ¿no?, a muchos filósofos primitivos, a dar ciertas teorías o a postular determinados principios que ellos decían que eran los que iniciaban toda la naturaleza. Y así, por ejemplo, podemos dar algunos alcances, ¿no? Tenemos desde los principios de la filosofía griega, está, por ejemplo, el principio de Tales, ¿no? Por ejemplo, Tales de Mileto, que era aquel filósofo que decía, ¿no?, que el inicio de todo, o sea, el elemento que conformaba todas las cosas, de lo que se iniciaban todas las cosas, era el agua. Anaxímenes, por ejemplo, decía que era el aire. Anaximandro decía que era algo indefinido, llamado por él apeiron. Después encontramos a otro, por ejemplo, Heráclito, que decía que el fuego era el que iniciaba todo. Se dan cuenta que van poniendo en elementos materiales, en seres materiales, el inicio de todas las cosas.
Demócrito, por ejemplo, habla de los átomos, su filosofía atomista, los finitos numéricamente. Después aparecen, bueno, muchos otros más, hasta que Santo Tomás de Aquino, cuando habla de esto, para hablar de los principios, del principio vital y demás cosas, dirá que estos filósofos, porque no salían de un principio material, o sea que, por eso se le llama a estos filósofos, se les llama filósofos cosmólogos, porque no salían del mundo físico. Para poder mirar el fondo de la naturaleza hay que ir a la metafísica. Por eso es que nosotros hemos analizado primero los principios metafísicos del acto y la potencia, y la materia y la forma, y la sustancia y los accidentes. Porque esto nos va a servir ahora para poder entender el mundo físico. El mundo físico que nosotros podemos constatar. Ahora, evidentemente había error en estos que ponían los principios de la naturaleza, los principios de las cosas, en un solo elemento. Hubieron algunos que dijeron que estaban en los 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego, ¿no? Posteriormente, miren, todo esto se fue perdiendo con la metafísica, pero como también hay un desvanecimiento a causa de malas filosofías, como la filosofía de la inmanencia, principalmente presentada por Descartes, después por Kant. Entonces aparecen otro tipo de pensamientos, ya no propiamente en el orden filosófico, sino principalmente en el orden físico, o químico también, de algunos que nuevamente vuelven a presentar, ¿no?, el inicio de las cosas, solamente hablando de partículas, ¿no?, pensando de que las cosas son solamente agregados, y entonces el inicio o el principio de las cosas consiste en algo material. O sea, el mismo propósito, el mismo principio que tenían estos filósofos antiguos, pues va a volver nuevamente en el siglo XIX, de muchas maneras, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, Dalton, ¿no?, formula la teoría atómica, en donde dice que las cosas son conformadas de átomos, ¿no? Pero es por supuesto que es cierto que están conformadas de átomos. Sin embargo, no son los átomos los principios. El principio de que una mesa sea mesa no son los átomos. La mesa tiene átomos, pero hay algo que está justamente haciendo que la mesa sea mesa, ¿no? Bueno, las moléculas, los átomos, empezaron a hacer una investigación mucho más profunda con los medios que hoy día tenemos. Descubren nuevas partículas, porque primero piensan en las moléculas, después empiezan a ver cómo las moléculas tienen átomos, y después empiezan a darse cuenta cómo los átomos a su vez tienen también elementos que los componen, los protones, los neutrones, los electrones. Cómo después empiezan a ver que hay partículas más pequeñas a las cuales llaman quarks, y en esos quarks pueden inclusive dividir los quarks, los distintos tipos de quarks, en los bosones. No hace mucho tiempo hemos escuchado hablar del llamado bosón de Higgs, al cual le llaman la partícula de Dios. Hemos escuchado también, de los fermiones, que son otro tipo de partículas, otro tipo de quarks, ¿no? Bueno, y buscando los elementos más pequeños de la naturaleza, ¿no?, como para poder nosotros plantear a partir de un principio material toda la constitución de lo material. Pero ¿qué nos enseña en esto la filosofía? De que podremos encontrar la partícula más pequeña y el elemento más pequeño, la cohesión más pequeña, o tal vez el elemento donde ya no se encuentre cohesión. Podremos encontrar tal vez esto, pero esto no es lo que genera el que tal cosa sea tal cosa, porque las cosas no son un simple agregado. Las cosas no son los compuestos no son solamente un simple agregado, sino que son agregados de determinadas cosas, de determinados elementos, de una manera tal, especial. Y eso evidentemente habla de una forma, de un acto. No solamente entonces se trata de una materia que está disforme y que se ha agregado por el azar y que se ha constituido tal cosa. Por eso es que hay que tener siempre presente, nosotros no podemos postular que las cosas son solamente un agregado de moléculas. Alguna vez yo tuve una charla con una persona que había estudiado mucho física y química, y me decía que esta persona no podía plantear, ¿no? O sea, su teoría era que ella no podía plantear las cosas como definitivas, ¿no? Porque las cosas cambian, las moléculas cambian, y por tanto como cambian, también cambian las cosas. Entonces, si por ejemplo una taza de loza, ¿no?, de un día para el otro se la puede seguir llamando taza, y esta persona decía que para ella posiblemente podría, hasta que sus moléculas no se alteren. O sea, pero las cosas no son puramente materia. O sea, de hecho, una persona define, y esta misma persona define a eso como taza, y hasta que se rompa o hasta que pase alguna situación así,
la taza va a seguir siendo taza. No solamente es un agregado de elementos, sino que hay algo que la hace ser taza. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay que dejar nunca de lado la cuestión material. Pero entonces, vamos a ver ahora nosotros cómo es este tema de los compuestos y de los elementos. Primera cosa, mirar siempre la realidad. Nosotros cuando hacemos filosofía, recuerden siempre que nuestra mirada es a la realidad. En este sentido, tratamos de ser lo más realistas, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado en mezclar o en pensar que esto es un dogmatismo, todo lo contrario. Justamente es la realidad la que nos va a hacer a nosotros tomar conciencia de las cosas, tomar conciencia y generar la ciencia que tenemos que tener. Entonces, si constatamos en la realidad, ¿qué cosas encontramos? Encontramos, en primera instancia, compuestos, es decir, cosas que están formadas a su vez de un montón de elementos, ¿no? Y mientras más observación más microfísica o microquímica hacemos, vamos a descubrir mayores elementos o los elementos más profundos que tienen materialmente las cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es esto. Entonces, estos cuerpos, que son un conjunto de elementos, ¿sí?, se les llama compuestos. Entonces, y estos pueden tener más o menos complejidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos nosotros de manera, digamos, no de manera micromolecular, sino hablamos un poco más abiertamente, si vemos una mesa, por ejemplo, una mesa está compuesta de patas de madera o de fierro o de lo que sea, de plástico, una tabla que puede ser de madera o de plástico, ¿cierto? Entonces hablamos de elementos, las patas, la tabla, de un compuesto, la mesa. ¿Se dan cuenta? Y ese es un ser artificial, que son mucho más fácilmente, apartables, ¿no? Sus elementos fácilmente se pueden dividir, ¿no? Después encontramos los seres materiales, por ejemplo, una planta que está constituida de un tronco, ¿cierto? En ese tronco está la savia, ¿cierto? Hay un montón de elementos allí, están las ramas, están las hojas, ¿sí? Está la nutrición de la planta. Bueno, son un montón de cosas que están allí presentes, son un montón de elementos. Evidentemente ahí hay células, ¿no? Ahí hay proteínas, hay aminoácidos, hay un montón de elementos ya mucho más, si es que nosotros empezamos a investigar mucho más profundamente acerca de la planta. Pero por lo pronto lo que podemos decir es, encontramos una planta, en la planta encontramos una planta, es decir, un árbol concretamente, el que vemos, un árbol. Pero ese árbol no es solamente un conjunto de cosas, es una sustancia. Esa sustancia es una sustancia compuesta, se le llama compuesto, porque en sí, ¿cierto?, dentro de ella, o sea, en su constitutivo material, comporta un montón de elementos, tiene un montón de elementos, las hojas, las ramas, el tronco, la corteza, el interior, etcétera, las raíces. Bueno. Entonces, tenemos ya la definición clara entonces de compuesto. El compuesto es justamente aquel ser que tiene en sí un montón de elementos, ¿ya? Y los elementos son justamente cada porción o los elementos son determinadas sustancias, ¿cierto? Mientras más simples los encontramos, son sustancias simples que forman parte de sustancias, o mejor así, son seres simples que forman parte de una sustancia más compleja que justamente es el compuesto, porque no son sustancias, los elementos cuando los separamos son sustancias, eso lo vamos a ver después, y cuando están dentro de la sustancia son una sola sustancia. Muy bien. Podemos nosotros entonces ahora, ¿cómo descubrimos los compuestos y los elementos? Por supuesto, cuando encontramos la división. Si nosotros, por ejemplo, hacemos la llamada hidrólisis, ¿sí?, en donde separamos el oxígeno y el hidrógeno del agua, encontramos estos dos elementos. Por un lado oxígeno, por otro lado hidrógeno. Y sabemos cuántas moléculas de cada uno, porque podemos contarlas. Entonces, pero ambos están constituidos. Cuando se forma el agua, que es una sustancia, el agua no es solamente hidrógeno, el agua no es solamente oxígeno, el agua es el compuesto de hidrógeno y oxígeno. ¿Se acuerdan? Es un ejemplo clarísimo. Cuando encontramos el agua, encontramos una sustancia. Cuando el agua se separa, ¿cierto?, con la hidrólisis, encontramos dos elementos que ya son dos sustancias distintas en ese momento. Pero una vez que estas sustancias se unen nuevamente, forman una sola sustancia, un tertium quid, así se le llama, un tercero, una sustancia tercera, que ya no es ni oxígeno ni hidrógeno, es ahora una nueva sustancia.
Es el mismo caso que encontramos y lo vamos a seguir poniendo cuando se habla del principio de la vida del ser humano. Si bien, y eso es algo que tal vez las personas que están en contra, ¿no?, de la vida plantean, ¿no? Hay vida porque la célula fecundativa masculina ya es vida, la célula fecundativa femenina ya es vida. Sí, pero no es un ser humano. Ellas no son un ser humano. Ellas son principios, podríamos decir, de un ser humano. Ahora, cuando se da la fecundación, la unión de ambas células, se da un tertium quid, un tercero, que ya no es ni célula de varón ni célula de mujer. Es ahora una tercera cosa distinta de la primera y de la segunda, aunque proviene de las dos, que es justamente un nuevo ser humano. Si es que uno lo entiende desde este punto de vista, es mucho más claro entonces para poder juzgarlo. No se trata entonces de una célula que viene de un hombre, como por ejemplo la célula que podemos sacarnos de nuestra piel o de nuestro cabello. Se trata de una célula fecundativa, sí, que unida a la otra célula fecundativa, las cuales son complementarias, forman una tercera célula que ya no es ni el esperma ni el óvulo. Es concretamente un nuevo ser. Tertium quid, ¿ven? Compuestos y elementos, ¿no?, que forman una nueva sustancia. Bien, vamos a encontrar entonces aquí, vamos a ver entonces algunos elementos que nos van a ayudar para poder entender esto. La primera cosa que tenemos que ver es que los cuerpos, ¿sí?, los cuerpos, eso lo enseña Santo Tomás, ingresan y forman un compuesto, ¿ya? Entonces eso es una parte importante de lo que tenemos que decir. Después, son cuerpos, ¿sí?, los elementos son cuerpos que están presentes en el compuesto. O sea, no pierden su participación, ¿no? No pierden su participación. Los elementos de un compuesto, la mesa tiene patas. Las patas siguen siendo parte de la mesa. Los cuerpos son ulteriormente... estos cuerpos, estos elementos, ¿cierto?, podrían en algunos casos ser divisibles. O sea, podríamos nosotros nuevamente el agua, se ha compuesto el agua, podríamos dividirla nuevamente. Ahora, hay otros que no, ¿cierto? Entonces, pueden ser divisibles o no. Bien, entonces, estos principios de la naturaleza, que son los elementos, nos ayudan a entender cómo es esta sustancia material. Hasta ahí pienso que más o menos entonces son los primeros conceptos, ¿no? Compuesto es aquella sustancia que está formada, sustancia material, que está formada de muchos elementos. Elementos son aquellas sustancias que han formado una sustancia nueva, que están dentro de la sustancia nueva y que ya no son sustancia cuando están en la sustancia nueva, sino que son parte de una sola sustancia a la cual se le llama compuesto. Bien, vamos a ver entonces ahora cuál es la presencia, o sea, de qué manera están presentes los elementos en el compuesto. O sea, nosotros hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, en una mesa hay patas, está la tabla, ¿cierto?, están los tornillos y un montón de otros elementos más. ¿Cómo están estos elementos en el compuesto? ¿De qué manera? ¿Cómo es la presencia? Porque cada uno de esos elementos son una sustancia. Como decíamos antes, los cosmólogos, los filósofos físicos, decían de que las sustancias son agregados de elementos. Entonces, encontrando el elemento más chiquitito, llevas a encontrar el secreto de todo. Pero no es así. Las sustancias son más que un agregado de cosas. Además, cuando se habla de un ser humano, no se habla de riñones, huesos, pulmones, corazón, que están unidos, así nomás al azar, sino que hay un ser humano, el cual materialmente contiene, ¿me entienden? O sea, este ser humano tiene a un montón de elementos que conforman a este solo ser humano. O sea que no son distintas sustancias agregadas nada más y que están puestas por yuxtaposición o por ensamble, sino que son cosas, son elementos, por eso tal vez podríamos decir separadamente son sustancias, que al conformar una sola sustancia más compleja, más grande, más una sustancia mucho más perfecta, podríamos decir también así en el orden material, estas sustancias elementales dejan de ser sustancias para empezar a ser elementos de un compuesto. Vamos a ver si lo podemos entender mejor. El corazón en nosotros no es una sustancia, es el elemento de una sustancia. Nuestros riñones no son sustancias.
como decíamos antes, no somos un agregado de cosas. O sea, no somos cosas agregadas y que se han juntado y que están más o menos juntas por ahora. Nosotros somos sustancias, cada uno una sustancia con su individuación, con su materia, con su cantidad, etc. Ahora, como somos sustancias materiales, justamente lo propio de las sustancias materiales es tener elementos, ¿ya? ¿Y qué significa tener elementos? Significa justamente tener partes, ¿sí? Extrapartes, como dice también Aristóteles, partes que están unidas a otras y partes que, inclusive en los seres más perfectos, en el orden material, esas partes toman inclusive funciones distintas. En el caso nuestro, imagínense, el tejido del corazón no es el mismo que el tejido de los riñones, ni el tejido de nuestros intestinos, ni el tejido de nuestros músculos. Son tejidos totalmente diversos y están todos unidos. Y tienen esa unidad, ¿ven? Se dan cuenta de la unidad. ¿Quién les produce la unidad? La sustancia. No es una agregación de sustancias, entonces, sino que son elementos separados, sí pueden ser sustancias, pero cuando están unidos en una sustancia mayor, entonces son partes de una sustancia, son elementos de una sustancia, ¿no? Entonces creo que hasta ahí más o menos se entiende el asunto de estos elementos. Ahora, ¿pero cómo están sostenidos? ¿Cómo la sustancia perfecta, ¿no? La sustancia mayor, está conteniendo a estos elementos? ¿Quién hace de sostenedor de estos elementos, ¿no? ¿Cómo es que se pueden agrupar estos elementos y mantenerse en la unidad? A eso me refiero. ¿Quién les da la unidad, la consistencia y el que sean una sola sustancia y no sustancias distintas agrupadas? Eso justamente le da la forma. Ahora, hay formas que son mucho más actuales que otras. Las formas artificiales son menos unitarias que las formas naturales. Por ejemplo, una casa está construida con cemento, ladrillo, fierro, agua y un montón de cosas, ¿no? Ahora, cuando nosotros, y eso las conforma como casa, entonces esa es una sustancia. Esa sustancia tiene un montón de elementos. Nosotros podemos separar esa sustancia, sí, si agarramos algún tipo de máquina para destruirla, podemos destruir la casa. Y podemos quedarnos con los elementos, quedarnos con los ladrillos, quedarnos con el cemento y separarlos inclusive. Esa forma, ¿ven? Esa forma que está uniendo a los elementos, esa forma es más disgregable. Los seres artificiales tienen formas más disgregables que los seres naturales. Un árbol, por el contrario, tiene una forma mucho más perfecta que hace que sus elementos estén más compenetrados. Además, la planta tiene vida, entonces esa vida es justamente esa forma sustancial que le da una mayor perfección a estos elementos materiales. Es justamente su principio de unidad. La forma, el alma de las plantas, el alma de los animales, el alma de los seres humanos, es nuestro principio de unidad. Nuestro corazón, nuestros riñones, nuestras vértebras están unidas, no solamente porque materialmente estamos unidos, sino porque nuestra alma le genera este principio de unidad. Este principio que hace que este ser sea un solo ser, una sola sustancia. Ahora, ¿cómo están por tanto presentes los elementos en el compuesto? Así les voy a decir ahora de la manera más filosófica. La presencia es una presencia virtual. ¿Qué significa presencia virtual? Justamente lo que les he explicado. La forma sustancial mayor, la forma de la cosa, la forma hombre, que es el alma, está uniendo, está consolidando y está generando que este ser no sean muchas cosas uniditas, sino que sea una sola sustancia. Así entonces, los riñones dentro del ser humano son elementos de una sustancia, no son sustancias. Pero una vez que al hombre le extirpan los riñones, esos riñones empiezan a ser una sustancia distinta. Entonces, la presencia de la forma mayor está sosteniendo a esos elementos. Una vez que la forma mayor se aparta, ¿no? Que la forma mayor termina, que la forma mayor ya no está, entonces esos elementos asumen sus formas particulares. Y entonces esas formas particulares hacen que sean justamente sustancias distintas. La muerte del hombre hace que después entonces el cadáver sea un conjunto de cosas agregadas que ya no tienen esa unidad que tenían cuando era ser humano.
Interesante, porque eso nos lleva a nosotros justamente a descubrir estos principios, ¿ven? O sea, hay elementos, hay compuestos, las cosas que nosotros encontramos son todas cosas compuestas. Eso es lo propio de la naturaleza. Sepan que la naturaleza material, lo propio de la naturaleza material es ser cosas compuestas, ¿no? O sea, las sustancias mayores, ¿no? Las sustancias, mesas, sillas, sustancias artificiales, auto, sustancias materiales, piedra, animales, plantas, seres humanos, todas las sustancias materiales que encontramos nosotros, ¿cierto? Son sustancias compuestas, están formadas, ¿cierto?, por determinados elementos. Cuando uno empieza a hacer un análisis exhaustivo de la naturaleza, del mundo físico, de la realidad química de las cosas, va a encontrar que esos compuestos tienen a su vez partes, y esas otras partes elementos químicos, elementos físicos. Entonces, a partir de allí podemos descubrir un montón de es un mundo, ¿no? Es un mundo nuevo, el mundo de los elementos, el mundo de la microfísica, es un mundo nuevo, ¿no? Pero esos mismos elementos que forman parte de los compuestos son también, cuando los encontramos separados, son también sustancias mínimas, pero son sustancias. Y se entiende que en el principio de lo metafísico están compuestas de materia y de forma, aunque sea una cuestión mínima, menos cohesionada como los gases, más cohesionada como los entes materiales, pero justamente esos son sus principios de la naturaleza. Bien, creo que más o menos se ha entendido esta realidad entonces de los compuestos, de los elementos. Entonces, como para saber, en esto ya entramos un poco, se dan cuenta, en el contacto con la física moderna también, ¿no? Con la química moderna, ¿no? Que nos habla justamente de todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev. Son justamente elementos determinados, ¿cierto?, que forman justamente compuestos, son elementos moleculares, ¿no?, que tienen determinadas moléculas, determinada valencia, pero esos elementos forman parte de otros compuestos. Esos elementos en sí mismos, considerados y tomados en sí mismos, se les llama sustancias, ¿sí? Y podemos encontrar una física mucho más profunda todavía en estos elementos, como justamente la constitución del átomo y la naturaleza del átomo, lo que constituye al átomo, que son sus elementos del átomo, y encontramos elementos mucho más profundos todavía, como los hemos explicado ya cuando hemos hablado de los quarks. Y entonces creo que esto puede servirnos mucho para poder darnos una vista más grande, ¿no?, del universo material que Dios ha creado y que nosotros podemos hoy observar tan grande, tan inmenso, pero también tan interesante en su profundidad, ¿no? Cosas que encontramos, con las cuales nos chocamos todos los días, ¿cierto? Personas, animales, plantas, nuestra sociedad en la que vivimos, bueno, son todas sustancias compuestas de materia y de forma, compuestas de elementos, pero si es que uno empieza a escarbar en esas sustancias, empieza a descubrir en esas sustancias, descubre estos elementos primigenios, ¿cierto? Estos elementos más pequeñitos, pero aún esos elementos más pequeñitos no dejan de ser sustancias en el sentido metafísico. Bien, creo que hasta ahí estamos más o menos claros, ya hemos tocado entonces esto de compuestos y elementos. Nos queda ver algunos temas más con el tema de la mutación. Podríamos hablar un poquito más de la presencia virtual para que se entienda mejor, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase. Que tengan una linda semana y que Dios los acompañe siempre. Hasta luego.